como equipo, con los indígenas, nos toca llevar la cuarta escuelita, el ECOI, y el día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Erika. Erika Álvarez Cortés, nacida en Iquique, criada en Arica y radicada en Temuco, de profesión bióloga en gestión de recursos naturales de la Universidad Católica de Temuco. Posee más de 28 años de experiencia, de los cuales 15 se ha dedicado a la investigación y desarrollo hídrico. Posee amplia experiencia en docencia universitaria e informal y en la formulación, desarrollo y gestión de proyectos, con más de 300 proyectos ejecutados a la fecha. Desde el 2014 lidera el Centro Tecnológico Territorio Mayor de la Universidad Mayor, donde se ha abocado a trabajar en el diseño de soluciones que permitan la recarga de aguas subterráneas. Así que, sin más, les dejo a Erika para que presente las cualidades del día de hoy. El audio, Erika. Eso, ahí sí. Bueno, perdonen la demora, fue un tema que estaba tratando que no pasara, pero Murphy siempre hace estas cosas. Eh, Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación y voy a apagar un rato la cámara porque de repente ahí falla el internet. Y la idea es que si vayan teniendo preguntas, dudas, las puedan ir haciendo, el equipo la puede ir regulando y los que no tengan cómo preguntar, me refiero a audio, lo pueden ir escribiendo para leer y los que quieran hacer una pregunta que tal vez no quieren compartir con todos, pero tienen una inquietud, puedan igual hacerlas llegar y esas después se les pueden contestar por correos individualmente para que así todos puedan quedar con las dudas claras. Vamos a compartir pantalla. ¿Me dicen si se ve la presentación? Sí, todo bien. Ya. Bueno, como bien les dijeron, yo vengo del norte, así que he visto desde mi tierra cómo ha sido el problema del agua, por lo menos cuando yo era chica había racionamiento, y cuando me vine al sur vi que había mucha agua, y por distintos proyectos he tenido que andar por Tocopilla, por Coyhaique, por Copiapó, por Antofagasta, etcétera, y me ha abocado a este tema hace mucho tiempo. Entonces, el agua en Chile y sus desafíos es un tema importante porque el escenario es bastante complejo hoy día. Y hay que entender algo, que desde el año 2010 en adelante la definición del agua cambió. Cuando por lo menos yo era niña, el agua era un recurso ilimitado, es decir, había mucho natural, y era una definición bien simple. Hoy día esa definición ha cambiado. Hoy día el agua se entiende como un recurso natural, claramente, pero ahora es escaso, altamente demandable, somos mucho más personas las que los requerimos y con una capacidad de autodepuración determinada. Es decir, el agua, aunque se vea pura y cristalina, no necesariamente está en buenas condiciones. Indispensable para la vida y para todo tipo de actividades e irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio. Porque antes, no sé, pues en el sur era abril, lluvias mil, hoy día no sabemos si vamos a tener suficientes lluvias. Entonces, el concepto ha cambiado. Si bien es natural, hoy día habla que la demanda es mucho mayor, que la calidad y la cantidad no es necesariamente está disponible en sus mejores condiciones y que lamentablemente la crisis climática nos lleva a ver que hoy día el agua es un recurso del que no siempre podemos disponer, porque no sabemos efectivamente cuánto va a llover y su ciclo, el que siempre nos enseñaron en el colegio, es el que hoy día está bastante alterado. En términos generales, la distribución del agua es 97% océano, de eso en agua dulce es el 3%, de ese 3%, un 79% está en glaciales, lo que es muy importante, un 20% es de agua subterránea, que es donde mayormente en Chile trabajamos con la extracción de pozos, un 1% es de agua superficial hoy día accesible, de ahí tenemos el 52% el lago, la humedad del suelo aporta el 38%, las aguas presentes en los seres vivos el 1%, los ríos el 8% y el vapor de agua el 8%. Se los comento porque uno siempre dice hay mucha agua.
pero en realidad cuántas de ellas es la que podemos acceder es un tema bien complicado. Y lo otro que hay que entender es que el agua depende de un equilibrio con el suelo, porque muchas veces peleamos por el agua y olvidamos que si el suelo no está sano, no está aireado, no tiene vida, no está en sus mejores condiciones, no es capaz de retener humedad. Si no retiene humedad, no retiene agua. Y como sale la gráfica que ven abajo, el suelo hoy día ha pasado por distintas condiciones y en el caso de Chile la degradación del suelo a nivel nacional es muy alta. Sin contar que tenemos y le hemos agregado con el paso del tiempo, mayormente por la actividad agrícola, muchos químicos al suelo, más fertilizantes, más herbicidas, más pesticidas, más frutales, y hemos ido haciendo muchas cosas, pero cuando empezó a llover menos, también se empezó a ver una tasa de disolución de aquello que le echamos al suelo que es menor. Entonces hay más concentración de contaminante y esto si uno lo ve eh, a largo plazo ha ido causando varios efectos que no fuimos visibilizando en su momento. Hoy día estamos enfrentados a un aumento de temperatura por la crisis climática que dice que a medida que se eleva la concentración de gases del efecto invernadero, también lo hace la temperatura de la superficie. ¿Cuál es el problema? Que no solo es la temperatura de la superficie. Hoy día se ha empezado a ver notoriamente, por lo menos nosotros lo tenemos registrado hace unos 8 o 10 años, que la temperatura del suelo, no de los primeros 50 centímetros, sino que estamos hablando al metro, a los 2 metros, los 3 metros, que es donde actúa la influencia de lo que uno hace sobre él, también tiene aumento de temperatura. Y este aumento de temperatura ha ido afectando negativamente que el suelo pueda retener agua. Por lo tanto, cuando uno piensa, llueve, se acumula agua y después desaparece, es porque se infiltró. No, no es cierto. Mayormente es porque se evaporó. Nosotros tenemos un registro como del Maule hasta Cochamoy, un poco más al sur, que las temperaturas se han seguido elevando en el suelo. Y claramente esto va a generar el aumento de las sequías y las sequías no solo aumentan porque haya mayor temperatura, sino porque el suelo tampoco retiene agua, no mantiene agua. Las zonas saturadas, que son las que alimentan nuestras aguas subterráneas, tampoco logran mantener ni tener agua. Entonces, son muchas cosas las que influyen y pocas de las que nos damos cuenta que tienen toda una forma de enlazarse y muchas tienen que ver con el uso que nosotros le hemos dado al suelo. Y estamos hablando de todos los usos de suelo, desde el uso urbano, el uso agrícola, y un tema importante es el uso que se da a través de monocultivo, entendiendo que monocultivo es la práctica de un cultivo con un mismo patrón en términos de requerir fertilización, tratamiento, cuidado y plantación. Entonces, los frutales también son monocultivos, no solo las plantaciones forestales. Los frutales igual son un monocultivo y si yo no renuevo ni cambio el tipo de cultivo, por ejemplo, hay gente que me dice, yo coloco trigo y al otro año coloco cebada o avena, pero están hablando del mismo requerimiento nutricional, del mismo tipo de fertilización y de especies que requieren la misma condición y extraen los mismos nutrientes del suelo. Entonces, al final, igual es monocultivo. Y esa práctica es la que igual nos ha ido afectando en los requerimientos de cuidar nuestro suelo. Aparte, hoy día tenemos temporales más agresivos. En el caso de Chile se espera que entre no solo la corriente del Niño, el Gran Niño, y eso nos podría traer muchas precipitaciones, más de lo que esperamos en muy poco tiempo. Para algunos una amenaza muy grande, para otros creemos que podría ser la alternativa para recargar agua este año, una oportunidad. Antes que venga nuevamente el ciclo de sequía que nos debiera acompañar unos 12, 15 o 18 años, que va a ser bien complejo. Algunos proveen que podrían ser 30 años de sequía. Entonces, tenemos que aprovechar las oportunidades, adaptarnos, ver cómo hace el tema de la recarga, asegurar el agua como un bien básico. Y hoy día uno de los temas que ha traído la crisis climática también es el desplazamiento y la pobreza, porque el agua es el que da vida, el que permite que haya biodiversidad, el que permite que podamos hacer actividades productivas, el que permite todo el desarrollo. Entonces, en muchos lugares, cuando ya no se puede vivir en condiciones, el agua es el modelador del planeta, el que creó los cerros, las montañas, los ríos, es la mayor fuerza generadora de cambios. Y si ya no tenemos conocimiento ni estabilidad de ella,
claramente tenemos que buscar dónde vivir en mejores condiciones. Un padre busca donde sus hijos tengan una oportunidad. Entonces me voy moviendo, antes se movían dentro de un país, hoy día son tan fuertes los cambios que nos movemos entre países, entre continentes, buscando dónde estar en resguardo, y eso igual nos está afectando. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o hablo muy rápido, porque de repente me inspiro y hablo rápido. ¿No estamos bien? Sí, estamos súper. Ya. Miren, en términos estrictos, hasta antes del año pasado que vinieran estas lluvias que igual tienen que ver con la variación de las corrientes, nuestras lluvias habían bajado entre el 60 y el 80% en todo el país. En el caso de los lugares donde la crisis climática se ha acentuado, el clima mediterráneo va a ser permanente, y ante el clima mediterráneo, por ejemplo, estaba previsto como en la zona metropolitana, hoy día eso se ha ampliado hacia el norte y hacia el sur, y estamos hablando que este clima mediterráneo va a quedar hasta Chiloé, que es harto el cambio. Nosotros ya aquí en la Araucanía, en el caso de Malleco, tenemos 60% menos de 60% menos de precipitaciones, y comparado con lo que llovía antes, eso es un impacto importante en nuestra recarga, porque en Chile nosotros esperamos los glaciales, y en Chile los glaciales ya han reducido un 55%, sin contar los que se han destruido, contaminado, producto de otras actividades productivas, y nosotros hemos tenido un mal impacto de creer que mantener agua o extraer agua es necesario a través de seguir interrumpiendo el ciclo del agua. Hemos sido poco respetuosos con eso, porque las políticas públicas nos dicen capte agua del techo, haga más tranque, más embalse, pero siempre haga, profundice el pozo, siempre es saque, 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 extraiga, y en ningún momento hay una obligación de reponer lo que saco. Si yo capto agua de la lluvia, hay un porcentaje importante de esa agua que capto que tengo que asegurarme que se recargue en el suelo. Lo mismo pasa si hago un tranque, no puede ser solo un tranque para riego, tiene que ser un tranque doble propósito, es decir, que permita la infiltración, la recarga como primera prioridad y después que me ayude con el riego, para poder generar un equilibrio que hoy día no se está dando. La reducción en la disponibilidad del agua es entre el 10 y el 37% en comparación a hace 30 años. Eh, Se esperaba que tuviéramos cifras más positivas para el 2030, pero para el 2030 esta baja en la disponibilidad podría superar el 50%, por eso nos coloca en los primeros países que vamos a estar amenazados y en disputa por el tema del agua. Cerca de 400.000 familias reciben agua de camiones aljibes porque nosotros no solucionamos el problema. Nosotros en común le ponemos un parche que es, lleve agua en camión aljibe, pero la pregunta es de dónde saca el agua el camión aljibe, la calidad y el costo versus el servicio que se da, tampoco nos hemos centrado en eso. Y el 72% de la superficie de Chile sufre de sequía en algún grado y que ha generado degradación de suelo y que hoy día se intensifica. Entonces tenemos una política donde lo que se nos enseña es extraer el recurso. Me falta agua, pónganse en las ciudades, aquí se vive luchando, yo me opongo a poner más colectores de agua lluvia, cuando lo que debiéramos poner es soluciones como jardines de lluvia que permitan la recarga, porque en el caso de Temuco, Temuco vive sobre el acuífero del que se alimenta, pero hoy día nuestros pozos cuando llueve no suben más de 20 centímetros, por lo tanto no están recargando. Y en verano ya tenemos problemas de agua, problemas de presión, y ¿qué se ha hecho? Se hacen más pozos. Ya no están dando abasto los pozos, ahora Aguas Araucanía, ¿qué va a hacer? Va a extraer agua del río Cautín, porque tiene un derecho a guardar hace muchos aguas, de hace muchos años. El problema es que cuando tú guardas algo de hace muchos años, antes los ríos tenían mucha agua y uno podría decir cómo se distribuye esa cantidad de agua, pero hoy día esa cantidad, así como han disminuido las precipitaciones en un 60 y 80%, los ríos igual han disminuido su caudal y sigue estando distribuido el agua con un agua que, digámoslo así, hipotéticamente no existe. Entonces, cuando alguien, como Aguas Araucanía u otra empresa sanitaria, extrae de un caudal que ya no existe, todos nos vemos afectados, porque ya no existe una forma ni un caudal ecológico que mantenga la vida. Entonces, solo vamos extrayendo cuando debiera obligarse, por ejemplo, la sanitaria que hagan recarga de agua subterránea.
pero para eso la Dirección General de Agua tiene que hacer un decreto que no está haciendo. Lamentablemente, el retroceso en el tema de las aguas en Chile es alarmante. Tenemos mayor demanda de usuarios. Post pandemia llegó mucha gente a las áreas rurales. Hemos generado cambios de uso tradicional agrícola, monocultivo, por ejemplo, aquí en la Araucanía, el avellano europeo se está dando en forma impresionante, lo cultivan en todos lugares, pero es un monocultivo y requiere riego, y requiere fertilización, y requiere tratamiento. Entonces, al final, y nuestros glaciares cada vez son menores, la proyección de la escasez, y voy en esto de ser bien sincera, la proyección de la escasez de agua que Chile tenía está proyectado en un modelo súper negativo y ya la pasamos. Es decir, los modelos que nos decían cómo íbamos a llegar al 2060, hoy día se van a cumplir el 2030 y algunos incluso ya se están cumpliendo. Entonces, hasta el escenario más negativo, ya superamos lo más negativo que podía ser y seguimos incrementando ese escenario negativo y seguimos discutiendo de quién es la culpa, cuando lo que tenemos que empezar a discutir es cómo lo solucionamos. Yo tenía un profe de geología que siempre me decía, mira, Erika, un grano de arena en la inmensidad puede ser que no haga nada, pero un millón de granos de arena forma una playa. Entonces, si uno se une y comienza a hacer acciones, las microcuencas tienen que ir cambiando. No puede ser que nuestra política sea primero extraer, tiene que ser primero recargar, ser respetuosos con el agua y de ahí poder extraer. Porque hoy día tenemos una amenaza importante y lamentablemente en Chile el agua es un bien, pues un producto que se transa en el mercado. El año 2010, así como cambió su definición, también se comenzó a comercializar el agua en la bolsa y ahí se volvió una amenaza mayor, lo que hoy día ocurre, y por lo tanto se especula con el valor de esto. Y lamentablemente los acuíferos principales han ido bajando drásticamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola Erika, sí, yo, Antonia. Quería consultar de qué manera, por ejemplo, se podría recargar estas napas o cómo sería la manera ideal de poder hacerlo funcionar. Como eso, porque sí se habla mucho como de que eso es como lo ideal, pero uno, por ejemplo, dentro de sus comunidades o dentro como de las distintas cuencas, de qué forma se podría organizar para poder como cultivar el agua como, y no depender quizá como de alguna empresa o no depender quizá de algún otro como ente político externo que obviamente pasa por mucho papeleo, etcétera. Entonces, como, ¿de qué forma, así como en la corta, por ejemplo, qué proceso se podría iniciar para esto? Esa es mi pregunta. Gracias. Mira, una de las soluciones más simples eh, mira, nosotros para que puedas tener después una imagen gráfica, si tú revisas la página web de Territorio Mayor, que es territoriomayor.org, en materiales de educación vienen láminas, por ejemplo, de cómo se construye un jardín de lluvia. Un jardín de lluvia es algo tan simple como una excavación, que la puedes hacer de 1,5 metros de ancho para que sea suficiente con 3 metros de largo, si son varios predios, porque la idea es que mucha gente incorpore lo mismo y con una profundidad, como yo te decía, de 1,5 metros a 2, ¿en qué varía qué tan profundo sea? En que tú tienes que fijar si puedes llegar a un suelo que tenga textura, es decir, que no sea parejo, que sientas que tiene piedrecillas, aunque sea pequeñas o variadas. Porque si llegas a eso, que generalmente eso se llega entre 1,5 metros y 2 de profundidad, significa que llegas a la zona saturada. La zona saturada es donde se capta el agua y es por donde el agua se mueve para llegar a un acuífero. ¿Y qué haces? Te fijas en los costados o en los horizontes del suelo, que hay un taller que hago para eso, si ustedes quieren más adelante lo podemos hacer, que donde uno se ve las características del suelo, decide si coloca primero bolones. Lo más importante en la parte que está donde hay más textura del suelo, siempre hay que colocar bolones. Los jardines más rústicos son 50 centímetros de bolones, este bolón de río. ¿Qué es lo importante? Que el bolón de río no tiene que ser todo del mismo tamaño. Nos han uniformizado tanto con esto del monocultivo, de los cultivos ordenados, en línea recta y todo, que no sé por qué tendemos a que incluso cuando vacían los bolones en estos espacios, la gente los ordena.
Y los bolones tienen que ser lo más desordenado posible, con la mayor cantidad de tamaños diferentes, para que generen mucho espacio donde haya aire y cuando el agua baje genere cambios de presión. Y eso hace que el agua se inyecte. Entonces primero le pongo una capa de bolones, después una capa de ripio, que es como piedrita chica molida, y después le pongo una capa de arena. Y si aún así no se ha llenado todo el espacio, le vuelvo a colocar arriba una capa de bolones. Idealmente en los costados tengo que colocar, y no lleno hasta arriba, dejo un pequeño declive respecto al suelo que me rodea para que el agua se obligue por pendiente a entrar a este lugar. Idealmente si lo coloco en un lugar donde he visto que el agua en mi predio, en mi patio, siempre se acumula, puede ser de distinto tamaño, y de ahí coloco plantas que puedan soportar el exceso de agua, pero que también pueden soportar la sequía. Una planta que es muy buena es el carec, que se llama así. Lo ideal es el carec bronce, que es el que todo el mundo encuentra que es feo porque es color café. Amarillo, parece seco, pero tiene una gracia. Sus raíces pueden crecer rápidamente 2 metros, 3 metros, no tiene requerimiento nutricional, puede llegar incluso a los 6 metros su raíz. Siempre mantiene un 90% de humedad, incluso un 95% de humedad, y sus raíces tienen la capacidad de no tener requerimiento nutricional, soportan la sequía y la viven a través de que el care, que es una planta que acumula agua y la libera lentamente cuando la necesita, y se mete entre las raíces de los bolones cuando uno la coloca en el borde y los comienza a mover y acomodar, y asegura que el proceso natural de infiltración se recree. Y aparte pueden colocar cuando ya tiene más humedad, que eso ocurre como a los 6 meses de que viene la primera lluvia, nunca le coloquen plantas sobre a la primera vez, sino que en el borde, porque la primera vez que venga lluvia o caiga agua o desviene el agua del techo para que se recargue este espacio, los bolones se reacomodan y baja entre 5 y 10 centímetros. Entonces, si colocaron plantas en el centro, se les dañan las raíces y la planta se estropea. Por eso siempre después de las primeras 2 lluvias, uno puede optar por colocarle plantas en el centro. Ideal si le coloca, no sé, acá en el sur, porque depende de cada región, lo que han visto que soporta bien el agua y la sequía. Para acá le colocamos calle, que funciona muy bien. Eh, Estipa también le colocamos, además de colocarle cares, que es una gramínea muy buena, esa se da en todo Chile, no tiene, eh, aguanta cualquier lugar, y después ya siempre es bueno colocarle, porque empieza a mantener mucha humedad para obligar a que se haga como un humedal artificial y filtre el agua, algún junco, juncasia o algún totoral, ayuda montones. Y para eso hay que saber que esos se extraen en los tiempos en que están ellos secos, no cuando están dentro del agua, porque si no los matan, y se extraen temprano en la mañana, se envuelven por lo menos en saco con mucha agua, se guardan hasta el atardecer o la noche, y ahí recién se trasplantan para que no se afecten. Por lo menos así nosotros aseguramos que no se dañan en los jardines que hoy día tenemos en distintos lugares de la región. Dentro de este tema está igual establecido en las comunas que tienen escasez hídrica. Lamentablemente en Chile esto siempre se hace en algunas, y cuando ya se ve que hay un poquito más de lluvia se levanta, y la escasez no se debiera levantar porque significa que la producción de agua de un lugar no es la suficiente. Entonces, se requieren años para poder levantar esto. Pero aquí en Chile nos falta respecto a ese proceso. Respecto a lo que le hablaba de los jardines de lluvia, ¿por qué son tan importantes? Son una medida simple. Los manuales que hay lamentablemente son norteamericanos. Nosotros tenemos unos que hemos hecho para nosotros, para la Araucanía, pero es la explicación de cómo funcionan en cada suelo y cómo tomar la decisión de la profundidad, porque si bien en el ciclo nosotros no podemos aportar en la evaporación, en la condensación ni en la precipitación, porque depende del mar y de las masas de aguas mayores, sí podemos aportar respecto a la evapotranspiración, infiltración, escorrentía, humedad del aire y humedad del suelo. Esos son los parámetros que nosotros modificamos con nuestras actividades. Y esos son los que se han ido cada vez dañando y afectando más hoy día el proceso de recarga. Y vamos a ver cuál es el más importante y por qué y con lo que hacemos. Por ejemplo, la evapotranspiración es el agua que sabemos, ¿cierto?, que se evapora del suelo, del líquido, de las plantas, y es la que aporta un grado de humedad distinto. Cuando tenemos un monocultivo, es decir, todas las plantas iguales, que nos tienden a dar esa cosa del orden, y hoy día todos lo hacemos, que es muy malo,
Si tenemos todas las plantas iguales, tienen la misma profundidad de raíz, el mismo requerimiento de agua, la misma tasa de evapotranspiración. Para que un microrrelieve, por ejemplo, los que son de alguna microcuenca chiquitita de un pequeño valle, logren cambiar y que haya más evapotranspiración para llamar a que haya más lluvia, necesitamos que haya mayor variedad de cultivos. Las ñañas más antiguas en las huertas tenían y tienen todavía, hay gente que dice, hoy que es ordenado. No, no está desordenado, es que colocan plantas que se complementan unas con otras, y lo más bueno es que tienen variación de evapotranspiración, variación de profundidad de raíces, y hacen que por lo tanto el suelo tenga una mejor condición, una mejor aireación, mayor posibilidad de que una gota de agua llegue a la profundidad y que las tasas de evaporación sean diferenciadas. Eso aporta, y por eso tener monocultivo o tener cultivos extensos de una misma condición afecta tanto al cambio del clima, pero son cosas que hoy en nuestras políticas no se están manejando. El proceso tal vez más complejo y el más dañado es, y por eso los jardines de lluvia son una opción, los pozos de infiltración, los tranques de doble recarga, el manejo de recuperación de quebrada, las lagunas de regulación de agua, las piscinas de infiltración, son una buena alternativa para ayudar a la infiltración. Esta ocurre cuando el agua alcanza el suelo, ¿cierto? Penetra a través de sus poros y pasa a las fuentes subterráneas, pero para ello necesita que el agua llegue a la hoja, a la rama, una cantidad se evapora, otra transpira, bajan algunas gotas por el tronco, de ahí a la raíz, y dependiendo cada tipo de estructura radicular o de raíz, logran profundizar y llegar abajo. Hoy en día los suelos están muy compactados porque tendemos a pasar maquinaria con mucho peso y no nos damos cuenta que hay suelos que ya no soportan más peso o más ganadería, y ya están muy apretados los primeros centímetros, los primeros 50, o se aprietan debajo entre los 50 y 80 centímetros, y hay una capa muy compactada. Entonces el agua viene y se queda y se evapora. Y lo otro que cuando, como en el dibujo aparecen aquí muchas raíces, no hay suficiente variación de raíces, la posibilidad de que esa gota llegue subterráneamente no se da. Cada planta y hierba silvestre, no maleza, a mí no me gusta la palabra maleza, porque la maleza es un término que se hizo para cuando salen hierbas que compiten con el cultivo, pero fuera de él, en mi jardín, en mi patio, en un área que no estoy usando, son hierbas. Cada hierba es un bioindicador. Me dice si mi suelo tiene más nitrógeno, más fósforo, más magnesio, si mi suelo está muy compactado o no. Y hoy en día esas plantas con esa diferencia de raíz también generan distinta materia orgánica, permitan que se desarrolle la vida de distintos insectos, permiten distinta aireación, y al permitir que las gotas de agua puedan llegar, también permiten que efectivamente el suelo tenga una temperatura ideal. Hoy día el suelo, en algunos sectores, en superficie, por ejemplo, hoy día pueden haber 19 grados, y si yo mido a 2 metros de profundidad, el suelo puede estar a 38 grados. ¿Qué significa? Que muchos sectores pueden estar haciendo muchas cosas por reforestar, porque vuelvan las plantaciones, y pensamos que se mueren porque no hay agua, y aunque llueve un poquito y el rocío debiera bastarnos, no logran sobrevivir, y siempre culpamos a la sequía. En muchos sectores del país el problema es que la temperatura del suelo es muy alta y calcina y daña las raíces. Por eso ni siquiera hay insectos. Por eso los incendios se propagan más rápido. Por eso funciona mal el sistema. Dentro del proceso, lo más dañado es la infiltración. Para que una gota de agua pueda llegar a un acuífero, tiene que darse una conductividad donde la temperatura es el factor clave. Pero si la temperatura es muy alta, no lo logra. Nosotros tenemos tensos lugares que la temperatura es muy alta. Entonces no hay ni una gota de agua, no lagrimea, la vegetación no lo soporta, las raíces, incluso en algunos sectores se llegan a salir estas raíces blanquitas que tienen las plantas, salen del suelo, y es porque arrancan del calor, mueren muy rápido. Entonces, por mucho que hagamos reforestación, plantación, si no atacamos el primer factor, de que es entender por qué se aumentó la temperatura de ese suelo, no importa la acción que hagamos, no funciona. Entonces la infiltración
Es un proceso complejo y lamentablemente pasamos de tener un suelo que estuvo bien hidratado a un suelo que tiene alta temperatura, que se empieza a desmoronar internamente y si llega a cierto grado de temperatura, que se habla en la literatura que sobre 50 grados, ya tiene muerte molecular, es muy difícil recuperar un suelo y si le vamos a echar más químicos y el problema partió por los químicos, no es la solución. Entonces la infiltración es un proceso que hoy día hay que resguardar y volver a tener vegetación de distinto tipo y sin orden, porque tendemos a ordenar los árboles cuando los plantamos, no, desordenado. Y algo que hay que entender es que un árbol nunca se da solo, porque hoy día, digamos, reforestamos con roble, pusieron roble, 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 roble con coigüe, coigüe. Los árboles son sociedades, igual que nosotros, y viven con sus socios. Por ejemplo, el roble, el raulí y el coigüe, los tres son socios y van juntos, y uno más cerca, más lejos, desordenado, y ellos permiten que se genere un desarrollo, pero son socios. Es lo mismo cuando hacen cortaviento con árboles y colocan de una sola especie. No, pues especie tiene socios. Pueden ser árboles o arbustos, porque no todos tienen las mismas sociedades, pero si entendemos cuál es su socio y le colocamos el socio, tiene mayor probabilidad de sobrevivir y de aportar a la infiltración. Y en el caso de las ciudades, que son parte de estas cuencas grandes y también de las microcuencas, tenemos que empezar a no más colectores de aguas lluvias, sino que estructuras de infiltración como jardines de lluvia o simple piscinas de infiltración o zanjas de infiltración, que son estructuras excavadas de no más de 1 metro llenas de bolones, que lo único que tienen es ayudar a que el agua pase más rápido en las capas más duras del suelo y sacar más cemento y que la gente vuelva a entender que tener ordenado el patio no es tenerlo lleno de cemento con un quincho y con un par de macetas. Todas las casas tenemos que aportar a que la gota de lluvia infiltre para tener agua para beber y todas las casas tenemos que permitir que el rocío también infiltre. Por lo tanto, pasto, césped verde nunca, pradera natural. Lo que se da se agradece, porque por algo las hierbas tienen memoria y vuelven a salir. Y siempre pensar en la variación de las raíces, porque las hierbas no se dan de a una sola, se dan mezcladas, y uno, como que de repente olvidamos el observar. Y estas hierbas, si uno las va viendo, uno va conociendo en qué tipo de sectores se van dando y vas aprendiendo qué dicen ellas. Y lo otro, que no solo la compactación, también hay especies, el ganado da mucho peso al suelo y suelos que ya están muy degradados no debieran tener peso de ganado, así como cuando queremos recuperar los humedales, no todos los humedales son una tremenda laguna de agua, algunos solo tienen agua en invierno y no en verano, algunos ya están degradados con rellenos que les cuesta mucho, pero uno nota que todavía hay juncos, que hay totorales, que hay colezorro, algo hay, pero no significa que hayan desaparecido, todavía existen, hay que recuperarlos. Y por lo tanto, también ahí pasa que el pisoteo en ecosistemas frágiles es un elemento que hay que resguardar, porque en el caso de los ecosistemas, los humedales han sido los más afectados a nivel mundial, pero los humedales son el único ecosistema que brinda agua. Son como una esponja, en invierno la almacenan, luego la liberan y además tienen la gracia que la filtran. Por algo a nivel mundial se llaman los riñones del planeta, pero lamentablemente para muchos, no importa si se llama humedal, si se llama vega, hay distintos nombres y distintas clasificaciones, si están en los sectores altoandinos, los valles centrales o en la costa como estuario, pero tienen la misma función, almacenan, liberan, filtran y limpian. Son los riñones del planeta. Sin ellos no podemos coexistir y ya había disminuido a nivel mundial el 87% de los humedales, siguen disminuyendo. En Chile son un tema importante. Yo con mis agricultores trabajo el tema de los humedales y da gusto porque hoy día hay varios que ya los han ido cercando para que no pasen los animales, para que se recuperen, porque entendieron que si los mantienen, sus pozos noria mantienen agua también, y mantienen agua de calidad. Entonces, tal vez no todo el humedal, porque se entiende que uno tiene que a veces trabajar y tiene que tener donde cultivar, pero tengo que ceder yo algo
si también voy a obtener un beneficio, y si me beneficia con agua, también tengo que cuidarlo. Entonces, es importante y porque también hay humedales que ya se están secando, no porque no tengan o no llueva lo suficiente, sino porque la temperatura del suelo igual ya los alcanzó y lo está afectando gravemente. Y uno de los factores que más condiciona la temperatura es la composición y la historia de químicos que tenga ese suelo. Y lamentablemente, soné un tren. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hola, sí, yo de nuevo. Lo que pasa es que aquí, oye, Antonia, mi nombre es Antonia. Aquí en el territorio del Elqui, en el humedal del río Elqui, trabajamos por lo mismo, porque de pronto pasan muchos cabritos y ellos como que un poco como que viven dentro del humedal, entonces de pronto no se pueden cercar y como para limitarlo. Entonces es súper difícil como que no puedan ingresar, digamos. Entonces, ¿qué puntos son como claves para poder cercar dentro del humedal? Como hay como lugares como de napas claves que uno pueda decir como aquí hay una y la idea es como poder cercarla o poder como resguardarla lo más posible o es como el humedal en general. ¿Y qué se puede hacer como en esos casos también? Porque sí, aquí pasa mucho eso, se comen como los juncos. De hecho, aquí vive el fiu, 7 colores, y vive entre medio de las totoras. Y el otro día, ayer fuimos a monitorear y estaban así como la mayoría cortadas. Entonces yo le preguntaba a los chiquillos, me decían, sí, vuelven a crecer, pero se demora y el tema de las aguas y de la napa. Entonces como esa es otra pregunta, quizá me estoy yendo también a otra pregunta, pero ¿hay como alguna forma de como de regeneración como más rápida, de cierto modo? Esas son dos preguntas. No sé si se me Ya, entendió. Muchas gracias. no, sí se te entendió. Mira, lo primero es que cuando uno quiere resguardar un humedal, eh, nosotros lo que hicimos fue primero trabajar mucho con los agricultores y los propietarios del humedal y en entender de que si bien uno puede resguardar todo el humedal, si uno ve el mapa histórico del humedal, desde incluso desde ver en Google Earth la evolución de hace 15 años, 5 años, 10 años, cómo ha variado, uno ve cuál es el área que siempre mantuvo agua. Entonces, nosotros cuando trabajamos lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con los agricultores en algunos humedales, que es dejar una sola área para que pudieran entrar los animales a beber y comer, una, y el resto prohibirla. Entonces, algunos les costó, pero entre ellos se pusieron de acuerdo, cercaron y dejaron un solo espacio para que todos los animales vinieran a beber, porque el único lugar que tenían como bebedero era el humedal, pero decidieron que no fuera un lugar donde las vacas se fueran a alimentar. Nos pasa con las vacas. Y aunque algunos tenían que darse una vuelta más larga, los otros propietarios dejaron un área de servidumbre para que todos pudieran pasar al mismo lugar a tomar agua, pero no afectaran distintos puntos. Y efectivamente, para ver la condición de un humedal es importante que si el tuyo, como comentas, tiene 7 colores, tiene junco, los humedales cuando están más maduros tienen árboles y arbustos asociados a esa agua. Si el humedal de ustedes todavía solo tiene juncos, totorales, es que no logra pasar a su siguiente ciclo, que lo debiera hacer más fuerte y mejorar su capacidad de filtración. Y eso es porque, claro, le viven comiendo la, lo- las totoras y lo afectan. Por una forma también de poder verlo es que si tú ingresas al servicio, al CERNAGEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería, existen cartas de hidrogeología y de geología asociadas se han hecho para todo Chile, las áreas que tienen humedales tienen mayormente, y uno puede ver que ahí dice con distintos colores el tipo de roca y qué tan susceptible es para que capte agua. Entonces uno ve, y ellos tienen una coloración, pues mientras más azul oscuro es más bueno para que el acuífero tenga agua, que pasen los humedales, y mientras el celeste va más claro, más amarillo, más café, es que no. Entonces uno mirando esos mapas y aprendiendo a interpretarlos, igual puede ver cuáles son las áreas, las que están más café y en amarillo,
y en celeste uno podría dejarlas para que los animales sigan pasando, pero los animales no pueden pasar ni pastorear todo el borde del humedal, porque al final el humedal tarde o temprano va a perder su capacidad de regeneración y hoy día, como tenemos menos de hielo, tenemos menos agua, tenemos una tasa de evaporación más alta, el fenómeno de la temperatura del suelo, porque a mí me hicieron una consulta por la cuarta región por un tema X y asociado a estos animales que tú preguntas, y nos dimos cuenta que las áreas de recarga son casi de acuicultura, muy, muy pequeñas, porque ya hay un daño que no podríamos salvaguardar de nuevo, pues, o sea, en escala humana no, pues en escala geológica sí. Entonces tendrían que ver ustedes cómo poder trabajar con la gente para llegar a un acuerdo de uno, dos o tres sectores que sean donde los animales puedan ir a beber agua, pero no alimentarse del humedal. Porque si el humedal sigue sin renovar sus juncales a la velocidad que lo tiene que hacer para pasar ya a tener arbustos y plantas propias de su condición y poder asegurar su tasa de infiltración y recarga, cada vez va a ser más pequeño hasta que ya no funcione como humedal, porque los acuíferos igual se van perdiendo, se van haciendo cada vez más estrechos, más pequeños, hasta que desaparecen. No es que siempre se puedan recargar, a mí me ha tocado lamentablemente dar la noticia en algunos sectores que ya no podemos hacer nada por la recarga. Lo mejor que puede hacer la familia es abandonar el terreno porque ya no va a poder seguir subsistiendo. Entonces, ahí hay que tomar medias drásticas, pero estamos en un momento que si no se hace, eh, arriesgan, los humedales son los pocos acuíferos y reservorios de agua que van quedando, o sea, si no los defienden y los trabajan y llegan a un acuerdo, porque no es prohibir, cuando tú prohíbes hay mayor rechazo, es llegar a un acuerdo. Estos van a ser los sectores para beber y todo el resto se va a cerrar para restauración, pero tiene que haber un acuerdo entre los dueños de los animales y los que quieren resguardar el humedal y que también los dueños de los animales entiendan que sus animales sin agua tampoco van a vivir. Entonces, y hoy día para alimentar a los animales se están viendo varias otras plantas que no requieren agua y que son una opción de alimento saludable y proteico que no afecta al ecosistema y que hay distintas formas de cultivar. Pues, o sea, en México, en las áreas de sequía, se dedican a tener plantaciones de tunas, por ejemplo, y después trabajan las hojas del napalo tuna y se da como alimento para el ganado y ha permitido que en lugares donde había mucha degradación y no había agua, se pueda volver a tener una alimentación sin tener que sacrificar porque la producción del napal o tuna es más viable y es mucho más fácil. Y en climas más áridos permite una alternativa ante el resguardo de otro ecosistema. Entonces, hay en otros países de América Latina alternativas y ustedes también debieran explorar esas alternativas. No sé si con eso te contesto. Sí, mucho, muchas gracias. Me sirve harto, estoy ahí anotando harto, porque sí es una zona que se ve que está muriendo y es la desembocadura del río Elqui. Entonces es súper importante cómo poder trabajarla. Y lo estamos haciendo, pero siento que falta esto, como falta identificar lo que tú dices como las napas, acuíferos, hablar con las comunidades que igual es un proceso como que se tiene que llevar ahora porque en verdad el nivel del agua está súper bajo, no, hay como varios problemas, además está lo de la inmobiliaria, entonces hay intubaciones, como que está bien dañadito aquí y es súper como importante, o sea, es como un punto como importante dentro de la cuenca y del Valle del Elqui, entonces, claro, eso. Muchas gracias. Qué bueno. Y bueno, lamentablemente la ley de humedales y la ley de drenaje tienen la misma jerarquía legal, pues, por eso se drenan tantas áreas que son de humedales. Debiéramos hacer ahí un cambio normativa, pero eso es más difícil. A nosotros también nos pasa. Por eso mejor convencimos de por qué, qué quiere tener, papas, porque aquí se planta mucha papa, o agua a futuro. Y ahí la gente lo piensa. Entonces, no, agua para seguir viviendo. Ya, pues entonces transemos, pues, qué área sí, qué área no y de las áreas que son humedales sensibles hay harta información. Si llega a tener problema en encontrarla, me puedes escribir. Ahí yo les voy a compartir la presentación, ahí están mis datos y yo te puedo ayudar a buscar la información que te falta o que no tienen.
o si necesitan después interpretarla para ir viendo cómo hacer mejoras y tomar decisiones, ahí también te podemos ayudar, no hay un problema. Ya, Erika, gracias. Muchas gracias. Ya, dentro del proceso de infiltración, tal vez uno de los temas más complejos es que todavía hay prácticas y lamentablemente, nuevamente vamos a ir a la política pública. INDAP, por ejemplo, promueve elementos que si bien habla de la agroecología, de la producción orgánica, si tú te vas al fondo a hablar con ellos, no manejan ninguno de los conceptos que hablan y promueven elementos o semillas o cultivos muchas veces que son transgénicos o elementos químicos que no enseñan a leer la etiqueta, porque todos los químicos tienen una etiqueta en el borde que puede ser amarilla, puede ser roja, puede ser azul, puede ser verde, y implica el nivel de contaminación del suelo y el agua. A mí me ha tocado ver que a gente que cultiva flores y otros le han dado algún químico para ayudarlo y cuando tú vas viendo los paquetes son rojos, es decir, contamina el 100% del agua y el suelo. Entonces es complicado, porque elementos básicos como de repente no porque te lo regalen o te lo estén dando es bueno. Entonces ahí hay que tener un tema importante, porque en el caso de los suelos de la cordillera y la costa, como tienen más arcilla, son más reactivos a estos químicos. Y hemos visto que en muchos lugares donde, no sé, pues a mí me pasa con la cal. ¿Por qué le echa cal al suelo? Porque mi papá le echaba cal. Y su papá, ¿por qué le echaba cal al suelo? Porque mi abuelo le echaba cal y mi bisabuelo le echaba cal. Y siempre le hemos echado cal. Yo le digo, porque la cal es para suelos básicos. ¿Usted tiene un suelo básico? Porque uno ya se da cuenta por las plantas que su suelo incluso ya está ácido, no es básico. Entonces me dice, no, pero siempre le hemos echado. Y el problema es que cuando le echas de algo constante y hoy día no llueve la misma cantidad, no se disuelve como se disolvía cuando lo hacía el bisabuelo. Y si no se disuelve, se acumula. Y cuando se acumula en suelos con arcilla, con los años ha ido generando un fenómeno que se llama bombas de calor. Y ese es mucho más difícil de manejar para el tema de la recarga. Alguien estaba pidiendo preguntas. Sí, yo, Catalina, me llamó la atención que hablara sobre la cal y cómo uno sabe si el suelo es, creo que dijo básico, ¿no? Básico, Básico. para saber, creo que habló sobre la cal y no entendí bien el tema de los suelos. Sí, lo que pasa es que la cal es un elemento que se le complementa al suelo cuando el suelo es básico, no es ácido. Y, y para eso uno requiere un estudio de caracterización básica del suelo. La mayoría siempre dicen que son súper caros, pero en realidad una caracterización básica de suelo que te dice todos los parámetros de tu suelo vale entre 75 y 85 mil pesos, no como te dice de repente la institución pública que vale 350 y 850. Y si uno no tiene eso, hay que volver a la memoria antigua. La gente sabía reconocer porque hay varias plantas que solo, o hierbas silvestres, que se dan en suelos ácidos. Y hay otras plantas que se dan en suelos básicos. Por ejemplo, voy a decir una tontera de aquí en la región, la hortensia. Hay gente que dice, oh, y la mía da flores moradas y la tuya da flores rosadas. ¿Por qué será? Y es porque cuando da flores moradas es porque el suelo es ácido y cambia el color. Y cuando da flores blancas a rosadas es porque el suelo es básico, pero es porque hay muchas plantas y hierbas silvestres, y hay manuales en internet de hierbas silvestres asociadas a cada región, que son bioindicadores, te permiten saber la característica mínima de tu suelo, y esa es saber si es básico o es ácido. Solo un suelo básico requiere cal, y el cálculo para la cal va a depender mucho de la composición de tu suelo. Es decir, si yo tomo el suelo en la mano húmedo y me quedan marcadas solo las líneas de mi mano y nada más, y no es pegoteado, significa que mi suelo tiene más limo que cualquier otro componente. Si yo tomo un suelo y lo humedezco y lo coloco en mi mano y no me quedan marcadas gran parte de las líneas, pero se me hace como una pelota, es que mi suelo primero manda la arcilla sobre los otros suelos. Cuando los suelos tienen mucha arcilla y mucho limo, la cal no es la mejor condición para un suelo básico porque genera bombas de calor. Pero si yo tomo mi suelo y no me quedan marcas en la mano y tampoco se me hizo una pelota, es que tiene mayor cantidad de arena y es más fácil que se filtre y se limpie. Y ahí cuando ocupan, significa
porque cuando yo ocupo, por ejemplo, cal, tiene mayor facilidad que pase, no marque, y hay que sacar bien el cálculo de cuánto se debe emplear por hectárea, porque comúnmente no nos enseñan eso. Y cuando no te enseñan el cálculo y te dicen, no, si son tantos sacos, uno sigue creyendo, pero tiene que ver con la característica. Primero, hay que saber si el suelo es básico o es ácido, que es el pH, si es 1, si es 2, si es 3, si es 4, si es 5, si es 6, si es 7, es el pH, y después hay que saber qué predomina, la arcilla, la arena o el limo, para poder después recién pasar al cálculo de qué debería aplicarle a mi suelo para que no cause daño. Y tendría que buscar en internet, porque internet casi lo tiene todo, pero casi todas las regiones tienen libros de maleza que tienen las escuelas de agronomía, pero que si uno le ve lo positivo de esos libros, dicen indicador de qué es, y puedo ver si mi suelo es ácido, es básico, si tiene más magnesio, si tiene más fósforo, nitrógeno, si tiene menos oxigenación, si tiene más alta la tasa de compactación, todo eso solo leyendo hierba silvestre. Hoy Por muchas eso gracias. Entendí todo. Muchas ya, gracias. súper, porque la idea es irles aclarando las cosas, y dos, porque a mí me pasa con mis agricultores, que con la cal, y la cal y más encima ponen cal en lugares que hay pendiente, y al final con la primera lluvia se barre toda y se me va a los humedales, y ha generado hartos problemas, o a los ríos, a los cursos de agua. Entonces también cuando hay pendiente, también hay que tener claro cuánto se le puede echar. Entonces la fórmula es un poco más compleja que llegar y echar algún químico. Y lo otro, que como dice acá la figura, si uno tiene un pesticida o echa cualquier químico, ese químico lamentablemente sí va a los cursos de agua, sí va a las aguas subterráneas, sí va a la capacidad del suelo, lo envenena. Entonces hoy día necesitamos no químicos, fertilizantes naturales, controladores naturales, y tenemos que aportar por eso, porque el problema es la temperatura del suelo en el país. Lamentablemente Chile nunca se ha preocupado de eso, así que no tiene una red de medición. Nosotros hemos tenido que hacer un prototipo para poder ir midiendo. Eh, Genera que no nos preocupemos de algo y fuimos envenenando el suelo, y tenemos que entender que sin un suelo sano tampoco tenemos agua. Entonces es una relación importante que tenemos que ir trabajando. El otro tema sobre el cual también tenemos que ver, y aquí importa mucho la pendiente de los terrenos, es la escorrentía, es decir, esta agua que se desliza cuesta abajo y erosiona y se lleva mucho, porque hay que entender que un suelo debiera infiltrar, en teoría, entre un 80 y un 95%, y solo el resto evapotranspiración, y una pequeña porción es correntía, es decir, esto que se aporta y llega al cauce. Recuerden que si tuviéramos nuestras cuencas sanas, tendríamos suficientes árboles o arbustos o hierbas, porque nunca hay que descuidar uno por el otro o priorizar uno sobre otro. Las composiciones vegetacionales son distintas, y una gota de lluvia llega a una hoja, pasa a una rama, después al tronco, una parte se evapora, otra se transpira, otra baja, y de ahí llega al suelo. Una va al acuífero y la otra corre superficialmente. Antes, cuando lloví, teníamos nuestras cuencas medianamente sanos, en que un lugar se inundara, por ejemplo, la Araucanía era 7 días después determinada la lluvia más intensa. Hoy día es entre 24 y 18 horas después determinada la lluvia más intensa, es decir, no hay nada que retenga el agua, la escorrentía es muy alta, y entonces los ríos hoy día llevan mucho lodo, mucho fango, mucho nitrógeno que arrastran de todo lo que se le metió al suelo, mucho fósforo, tienen muchas algas, sobrefloramiento, y se enferman, porque nosotros somos los que influimos directamente sobre la escorrentía. Pues entonces, tan importante como la infiltración es regular la tasa de esa agua superficial, porque si es más del 5% es que algo estamos haciendo mal. Y en términos de humedad, bueno, tiene que haber porosidad para que hayan cavidades que mantengan el agua, y esta agua pueda moverse, y es lo que le da la humedad al suelo. La humedad al suelo permite que las zonas saturadas, porque nosotros no tenemos río subterráneo, nosotros tenemos que entre todos los espacios de una partícula de suelo hay una partícula de aire, y entonces el agua se acumula, y si uno hace un hoyo,
a un pozo noria, por ejemplo, por presión esa agua se mueve y por lo tanto la humedad es importante para permitir eso. Pero si el suelo está caliente y el agua solo se evapora, no logra pasar hacia los estratos inferiores y tampoco logra tener con esta temperatura tan alta poder moverse, y más encima está compactado, pasan los animales, pasa la persona, para hacer mini tranquilo. Generalmente le metemos máquina, le metemos el tractor, son muchos pesos que al final hacen que la primera capa esté apretada, que la acumulación de químicos, porque puede ser que ustedes como generación no estén ocupando químicos, pero hay que preguntarle, nosotros hacemos siempre cuando trabajamos un taller que se llama Las Memorias del Agua, que es obligatorio que traigan al familiar más antiguo de su familia y nos pueda contar cómo era donde vivía antes. Y es impresionante porque eso permite reconstruir por dónde venían las aguas, qué plantas había, cómo era el suelo, cuándo cambió, qué lo cambió, porque esa memoria con los años se pierde y cuando se pierde es muy difícil que podamos reconstruir para ayudar, por ejemplo, a definir dónde son las mejores áreas de recarga. No en todos los lugares se puede recargar, aporta, pero hay lugares que son clave. Pero si yo no puedo recrear esa memoria y dejo que se pierda, no la plasmo en un mapa, en un papel, para que a la siguiente generación le sirva para recrear, es un elemento que en los libros, ni en las mediciones de precipitación, ni de rocío, no nos va a servir. Lo más importante para poder recrear y salvar lugares como ecosistemas relevantes, áreas de agua, es poder trabajar y poder recuperar las memorias de la gente de hasta dónde llegaba el estero, hasta dónde llegaba el río, dónde se bañaban, qué plantas había, cuándo bajaron, cuál fue el evento que empezaron a notar que cambió la vegetación. Mucho de esa historia, de esa recreación y de ese elemento verbal que nos cuenta es el que nos permite hoy día tomar decisiones, porque los parámetros de medición que podemos hacer y todo no permiten tener esa historia. Y sin esa historia no se puede guardar la humedad del suelo. Incluso a nosotros nos pasó en Padre Las Casas que el usuario nos dijo, hoy ¿sabe qué? Aquí antes venía un estero y yo le decía, ¿por dónde? Bueno, me dice, mi papá decía que era un canal, ¿y por dónde? Y por acá, me dijo, pero mire, ya está todo seco, no viene nunca. Pero empezamos a medir la humedad un poco más de la parte superficial, de los primeros 50 centímetros. La empezamos a medir a 1 metro, a 2 metros, y que nos dimos cuenta que esa humedad no es que ya no estuviera el canal, bajó, se volvió subterráneo, pero esa agua se seguía moviendo casi por el mismo trazado. Entonces se hizo una obra para captarla, para ayudar a que el agua volviera a emerger y para que el agua entonces se recargara más rápida esa área de canal, y con el tiempo el canal que fue haciendo al tener una recarga mayor, marcando una vegetación tipo humedal en las partes más altas, porque el agua vuelve, las memorias del agua importan. Y la humedad marca esa memoria que no se puede olvidar. Si no la rescatamos, perdemos un patrimonio que vamos a necesitar y con el cual no podemos dejar de trabajar hoy día. ¿Cuáles son los tipos de fuentes de agua más común? La del cauce, que uno sabe que es el río, o el estero, o el arroyo. Después tenemos el normal, que es que nuestro suelo tenga una alta porosidad para que en todas las capitas del suelo uno vea cuál es la capa que tiene más poro y que es la que junta el agua, que se llama zona saturada, y que esa es la que permite que el agua llegue hasta profundidad, lo que llamamos acuífero. Y la otra, que es un poco más regodiona, que es la que tenemos asociada a la cordillera de la costa, que se llama agua por fractura, es decir, que la roca original o la roca madre tiene unas fracturas donde por años ha acumulado agua. Y donde hoy día tenemos más sequía porque esas fracturas han ido perdiendo agua y cuando desconocemos dónde están, y a veces cometemos el error de ponerle mucho árbol, estas se recargan mayormente cuando uno trabaja con helecho y otras herbáceas por el tema de las raíces, permite una recarga rápida, pero cuando uno sabe en qué sector son, es más fácil el trabajo y siempre van a estar previstas de que puedan recargar más o no si el suelo tiene mayor oxigenación, y para que tenga mayor oxigenación, los insectos son clave. Las lombrices son clave y muchas larvas que después se convierten en, por ejemplo, aquí en los famosos pololos, son importantes porque permiten una aireación importante. Tiene que haber vida, un suelo sin vida no retiene ni acumula agua. Y a falta se vuelve caluroso, se compacta, entonces eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, el problema que hoy día tenemos
y que es la mentalidad que nos han incorporado, es que nosotros primero no planificamos la extracción de agua. Todos sacan porque aluden que el recurso es ilimitado, puro, cristalino. No es cierto. La Araucanía tiene mucha agua y tiene harto arsénico, y en varias regiones pasa igual. Y el porcentaje iba aumentando y afecta a la salud. Solo que es mejor no verlo para algunos o declararlo. Y lo que hacemos es que cuando un pozo noria, yo tengo varias de la gente con la que trabajo, era de 3 metros, de 4, de 6, de 12, de 18, de 26, de 36, vamos excavando, vamos consiguiendo recursos, vamos pidiendo al gobierno regional que el pozo sea más profundo, al INDAS que sea más profundo, a la CONADI que sea más profundo. Lo único que hacemos es incrementar el problema, porque vamos haciendo que las capas de agua, de suelo que tienen que tener agua, si esta se secó, depredo la siguiente, porque ese es el término. Si esta se secó, depredo la que viene. Si esta se secó, depredo la otra. Y al final no estamos quedando sin agua, estamos persiguiendo algo que hay. ¿Y dónde está el tema que si yo extraigo esa obligación, o debiera ser obligación, que yo reponga? Todos debiéramos tener un pozo y al lado una medida de recarga de agua, que fuera obligación. Porque si no, este problema va a seguir. Y muchos nos dicen, no, es que el acuífero es complejo y nos hablan en difícil. La palabra acuífero solo significa que contiene agua, nada más, porque dicen, no, es que el tipo de acuífero hace muy difícil y te hablan de repente en chino mandarín. La naturaleza es sabia, por algo acumulaba agua. Si no extrajéramos más de la que hoy día podemos producir, y ese es el tema, nadie está preocupado de producir agua. ¿Cuál es la otra opción que se está pensando? Como ya no estamos haciendo nada para recargar, vayamos a sacar el agua del mar y desalinemos. Pero ¿qué sabemos de eso? ¿Cuánto es? ¿Qué significa cambiar el nivel de la sal, el nivel de la extracción? ¿Y por qué si depredamos el continente nos vamos a ir al mar? Esa no es una buena política, es sacar y seguir sacando, como que nunca se fuera a acabar. Y el mar hoy día, que tiene un nivel de desalinización, que sube lamentablemente más de lo que se proyectó por los grandes deshielo, también necesita una recarga y un trabajo. Las algas son las que nos dan el oxígeno que respiramos. Si bien los bosques hacen una labor importante, el oxígeno que hoy día tenemos, así como la evaporación, la condensación y la precipitación, tienen que ver exclusivamente con el mar. Entonces, si dañamos más de lo que tenemos, desaparecen las algas y ya hay lugares donde aparecen muchos peces muertos, no por contaminaciones, porque no hay oxígeno. Si yo no puedo respirar claramente, me muero. Si en el mar igual tengo que tener oxígeno, entonces, ojo, lo que se nos cultiva es una política de sacar, que no se va a acabar, y si se acaba acá, voy a sacar allá, no. Lo que hay que hacer es planificar, ponernos de acuerdo y empezar a trabajar. Y no por grandes cuencas, donde hayan 48 actores hablando, por microcuenquitas pequeñitas, asociado a un sistema de agua potable, a una cooperativa, de a poquito, pero donde tengamos un interés común. Porque hoy día, si no trabajamos el tema de la compactación, si no nos damos cuenta que el suelo está muy degradado y no se está formando, si no nos preocupamos de la aireación y que tenga capacidad para retener y recargar agua, si no trabajamos que necesitamos que en un suelo hayan raíces de distinta profundidad para que generen materia orgánica, para que los insectos sean distintos, para que porque algunas plantas fijan nitrógeno, otras fósforo, cada una tiene una función en su raíz distinta, necesitamos variedad, diversidad, que nos ayude y aporte, porque si no, estamos en esta lucha donde lamentablemente estamos peleando, más en Chile que tenemos el código de aguas y se ve el agua como que fuera un bien, estamos peleando solo por extraer, nadie pelea por recarga. Y lo que estamos haciendo es correr los usos de suelo, por ejemplo, los frutales, ya está Chiloé, y estamos sacando los ecosistemas, así como los humedales, las pomponeras en Chiloé, que son las que retienen, que son las que hacen de agua. En el norte igual, los ecosistemas andinos son los que retienen agua y solo estamos extrayendo y no estamos reponiendo. Y hay ecosistemas que, por ejemplo, aquí Las Vegas depuren para que una gota recargue en ese último acuífero, que es el último reservorio de agua de Malleco, como me dijo la geóloga, era una gota cada 1000 años. O sea, si no empezamos a hacer algo, no nos va a quedar más agua. Y ya en muchos sectores la temperatura
condiciona que podamos volver a tener agua. Entonces es tiempo de empezar a actuar y tomar conciencia que no es solo un problema en el norte. Hoy día Magallanes tiene problemas, Chiloé tiene problemas, la región de los ríos tiene problemas, los lagos, el Maule, O'Higgins, la Metropolitana, el Elqui, Coquimbo, Copiapó, Antofagasta, es decir, es un problema de todos, pero tenemos que cambiar la mentalidad. No puede seguir siendo nuestra prioridad que queremos agua para extraer. Se entiende que necesitamos agua para consumo humano y para actividades productivas, pero lo primero que hay que preguntarse es qué acción hago yo, más allá de ahorrar agua, porque esa política nos han incorporado mucho. ¿Qué hago yo para que esa gota llegue al acuífero y yo aporte con que no solo tomo y saco, sino con que devuelvo para que ese ecosistema tenga una funcionalidad real? Y eso es lo que les quería contar hoy día. No sé si fui clara porque traté de resumir harto un poquito y no les. Claro, tengo otra que hace, otra clase que enseño de cómo se calculan obras, cómo se manejan cuencas, pero son medias largas en todo caso. Pero es que aquí siempre trabajamos con agricultores harto ese tema, po. No sé si alguien quiere comentar alguna duda o por ahí veo una manito. ¿Qué viere? Sí. Hola, sí, yo tengo una duda. Quisiera preguntar, porque usted hablaba ahora un poco como de hacer algo para que se devuelvan las aguas. ¿Qué se puede hacer en el caso del norte, específicamente en el caso del litio? Eh, ¿Qué es lo que uno puede hacer como para cuidar estos ecosistemas, salares, altoandinos? Claro, lo que pasa es que la política del litio no es una política amigable con el ecosistema. Y ahí hay que partir porque esa política transgrede un derecho fundamental que es el derecho al agua. Y es una política que permite, mira, siempre tienen que haber políticas para que se generen instrumentos públicos como herramientas, ya sea que, y programas que financien y permiten la recuperación o permitan el buen manejo. Pero en el caso de la política del litio, permite una extracción con una tecnología que para nosotros es mala. Entonces, nosotros requerimos que esa política se reestructure y se vuelva a hacer, porque en Chile, lamentablemente, cuando existe una política, así como existe la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política de Desarrollo Rural, esas políticas le permiten al Estado, por ley, generar programas que incentiven la extracción, el manejo o la recuperación según los lineamientos de la política. Y la política del litio requiere un trabajo harto más profundo que cómo se hizo y una mirada mucho más amplia que la que tiene. No es que uno se niegue a que se extraiga litio, pero la tecnología del litio que se está planteando no es la tecnología que Chile necesita con su estado que hoy día tiene del agua. Lo primero que habría que pelear, que eso igual lo puede hacer un abogado, es pelear con la Dirección General de Aguas, de situar que esos sectores son acuíferos irrecuperables y que cualquier estudio geológico te va a decir que la tasa de recuperación del agua es como una gota cada 500 años. Por lo tanto, ¿quién me recupere esa agua cuando la extracción del litio se haga y me dañe ese ecosistema? Porque después va a ser tarde y no nos quedan más ecosistemas de ese tipo. No sé si hay otra pregunta. Sí, parece que alguien está preguntando. Dale, Anto. Hola, ¿sabes? Cuando hablabas, siempre decías, nosotros hacemos esto, otro. Cuando hablo de nosotros, ¿quiénes son? Ah, perdón. Lo que pasa es que, sí, es que la costumbre, pues, como yo soy la directora de un centro tecnológico que se llama originalmente Centro Tecnológico Territorio Mayor de la Universidad Mayor, y nosotros ahora llevamos tantos años trabajando en el tema del agua que somos un equipo de profesionales que lo convertimos en un centro ahora que se llama Territorios Hídricos, y de hecho tenemos un campo experimental
con muchas obras de recarga instaladas para poder enseñar y con laboratorios donde identificamos cuáles son las especies que hay que reproducir y la gente en giras técnicas, por ejemplo, viene a conocer las plantas, la semilla, el cultivo, la obra, el diseño, el funcionamiento. Por eso hablo siempre de nosotros, porque como centro, eh, yo soy bióloga en gestión de recursos naturales, ciertas cosas, pero para eso tengo aquí que me ayuda mi colega que es agrónoma, mi colega que es Claro. forestal, nos asociamos una geóloga, después un hidrogeólogo, y hemos ido ahí ampliándonos, porque para trabajar en los proyectos, lo que sí nosotros siempre trabajamos con la comunidad, y digo nosotros porque nosotros trabajamos con comunidades con las que hemos hecho proyectos y trabajamos el proceso desde el diagnóstico, el diseño, y siempre es co-creación, no es idea solo nuestra, porque mucha observación de la gente que habita el lugar te permite y nosotros eh, construimos las propias obras que diseñamos con la comunidad, pues, para que aprendan cómo se construye y si nos encontramos con algo distinto, también ellos sepan cómo solucionarlo. Y cosa que cuando la universidad ya no esté presente puedan hacer la solución sin que esté uno y la puedan repetir y trabajar en otros lugares y enseñarle al resto. Porque al final es un tema de cómo generas conocimiento, pero que el conocimiento se transfiere y se ocupe. Entonces tenemos harto porque nos ha tocado ir a diseñar, excavar, buscar plantas, reproducir en hartos lugares. Por eso siempre hablo de nosotros, porque somos un equipo. Una sola persona cuesta que haga harto, pero un equipo, eh, y mi equipo es Hace más. fiel por el agua, por sobreempoderado. ¿Y cómo se puede ser parte? Es que yo soy ingeniera en energía y sustentabilidad ambiental y al menos yo no me especializo en cosas de recursos hídricos, pero tengo una amiga que sí, de hecho ha trabajado en el humedal Batuco, ha hecho varios estudios, ahora está haciendo su magíster y también está haciendo un estudio referente a eso, entonces yo creo que estaría súper interesada en participar. Eh, ¿Se puede o no? Sí, lo que hace a nosotros nos llega harta gente con la que finalmente hacemos, porque nosotros con el tiempo hemos ido generando así como un ecosistema. Tenemos desde Claro. pequeñas empresas, cooperativas, la Mesa de la Mujer Rural, asociaciones y otras universidades o pequeñas empresas que están haciendo soluciones para filtros de agua. Entonces vamos probando y trabajando entre todos, porque si no hace un ecosistema para un problema común y no compartes conocimiento, esto no funciona. Entonces la gente nos escribe a territorio.mayor@umayor.cl los profesionales que están interesados y nos cuentan de qué región y vemos qué alianza y cómo podemos fortalecer o el intercambio de conocimiento o ver proyectos o soluciones conjuntas. Bacán, muchas gracias. Eso va Okay. a quedar en el PPT porque no lo alcancé a creer. Sí, no, en la PPT van los datos, incluso en la página, porque ahí nosotros siempre publicamos material educativo, cursos y otro, y también lo pueden ir y revisar, descargar y todo, no hay problema. Buena, muchas gracias. Y muy Ok, buena la charla, buenísima. qué bueno, qué gusto, porque la idea es ir aprendiendo y compartiendo conocimiento. Nicolás, Hola, yo tenía una consulta. Es que quería saber qué papel toman los pueblos indígenas andinos que están en el norte, porque yo soy Iquique, en cómo ellos han tratado las tierras que han sido súper dañadas por las mineras. ¿Qué se puede rescatar de cómo ellos tratan las tierras? Eso. Claro, lo que pasa es que las mineras, por la forma extractiva que tienen, generan un daño desde la naciente de los glaciares a la tasa de sedimentación, al traspaso de que se envenenan los suelos, o en el caso, por ejemplo, ya de Pica, Mamito, esos sectores, después el acuífero se ha ido reduciendo y se ha reducido harto. De hecho, es cosa de ver la Pampa del Tamarugal, que antes tenía un tamaño, uno ve las fotografías aéreas de hace años, y el que tiene hoy día, y hoy día ha bajado muchísimo. Mira, yo con los años he aprendido algo. Antes, y lo digo por las forestales, en el caso de nosotros, yo vivía peleando con las forestales. Después dije, esto no funciona. Peleamos, y lo que tengo, como dijo un amigo, lo que pasa es que tenéis que hacer que el enemigo te escuche, entiende y se dé cuenta que fallo. Le digo, pero eso es imposible. Y me dice, no, tienes que cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces empecé, me dijo, y en vez de negarte a todo, porque teníamos una pésima reunión,
una pésima relación, tienes que ir y plantear tu punto de vista, pero sin atacar, sino que desde una estrategia del compartir. Cuesta, pero por ejemplo después webinar, charlas y estrategias de intercambio de agua, reforestaciones, cambios para hacer obras de recarga, manejo, hasta ellos mismos se dieron cuenta que el tema de que el suelo tenga una alta temperatura, que lo que ocupan, que fomenta, que quema, que tengan una mala relación con los vecinos afecta. Entonces al final logras ver que cuando tú negocias bien, pero no agresivamente, tampoco complacientemente, pero con harto argumento, y como ya hagamos un piloto y veamos cuánto da, porque con números, fíjate que con números se cambian hartas realidades, y, y con miradas neutras, porque generalmente pasa que le ponemos corazón y no lo podemos evitar porque estamos hablando de nuestro territorio, pero cuando pasa eso y de los dos lados nos vamos al choque, tampoco logramos llegar a acuerdo. Y nosotros teníamos hartos acuíferos que tenemos con problemas y hemos encontrado que, de hecho, nos ha costado más con la agricultura que con la empresa forestal y con las empresas del Estado llegar a un acuerdo en no más uso de esto, en más cambio de esta técnica, hay que financiar este tipo de soluciones, hay que hacer este tipo de obras, hay que compartir con esto, ya que varias forestales vayan cambiando incluso en lo que cultivan y en el modo, no solo la producción, sino que dejar de producir empresas planta exótica, pues, sino que nativo y un manejo sustentable y otra. Entonces, uno puede lograrlo. En el caso del norte se ha tratado, yo tengo claro que han habido hartas dificultades, eh, pero yo he visto algunas medidas compensatorias y he leído que han entregado algunas mineras y no son. Mira, de repente lo que te dan es como en términos económicos y vamos a ayudar a la mayor producción de esto, la mayor producción de acá, vamos a mejorar la tecnificación de esto, pero no es eso, tenemos que lograr que las medidas sean de recarga y recuperación de agua. Y esas medidas son mucho más caras y requieren mucha más especialización y requieren demostrar numéricamente, y se puede, que la tasa de recarga se ha visto sesgada y se puede recalcular incluso con los datos que tiene la DGA, y cuando uno toma el dato y lo vuelve en contra del otro y demuestra que sí tiene razón y te lo validan, que en este caso las universidades lo pueden hacer, cambia la conversación en la mesa. Entonces, como ya, probemos una medida de recarga y veamos cuánto se demora. ¿Por qué? Porque en cada lugar y cada suelo la recarga es distinta. Entonces, yo, por ejemplo, tengo claro en qué tipos de suelo yo vuelvo la humedad en 8 meses y al año tengo agua, pero mi agua tiene arsénico, no es bebible y ni siquiera un sapo se baña en ella. Y tengo súper claro los sectores donde el trabajo tiene que ser distinto, incluso las plantas y la tecnología que se aplica en el diseño de la solución tiene que ser distinta. Pero hoy día, para lo que se está haciendo, se ha hecho un gran esfuerzo, pero las mineras aún, que es lo mismo que yo peleo aquí con las sanitarias, que con ellas todavía no logro llegar a ningún acuerdo, es que las obras que tienen que ser para recarga de agua, porque extraen y compensan, pero no están compensando recargar agua, no están diseñando medidas de recarga, no están diseñando, entonces todo sigue siendo extractivo y no nos permite enfocarnos en lo que realmente es, y lo que realmente es que necesitamos que ya están haciendo extracción, pero necesitamos que se enfoquen en medidas de recarga diseñadas y que midamos cuánto recarga por mes, por semana, por día, y veamos un cálculo entonces cuánto se demoraría para que ellas también entonces tenga uno cuando hace una denuncia ambiental, tener el número claro, porque hoy día todo es bien especulativo y los informes que hay, yo tengo dudas de algunos resultados de algunos informes que tienen. Entonces, pero ahí hay que sentarse bien de la mano a conversar con el tema principal. Yo sé que las mineras como otras empresas traen un montón de externalidades para la comunidad, pero yo me centro mayormente en un tema que es asegurar la provisión de agua. De ahí, todo el resto se soluciona con el tiempo, pero la medida tiene que ser de recarga y lo que se ha exigido no es medida de recarga. Es como las APRs en el norte, están pensando en captar agua del aire, que es una tecnología inglesa que le están ofertando hoy día, millonaria, y que la está viendo el gobierno regional,
Pero eso lo único que va a hacer es extraer agua de la atmósfera, secarla más para inyectar el agua al acuífero, y eso no es una forma de recarga sustentable, eso es sacar el agua de un lado para meterla en otro, pero no es balance, no es equilibrio. Entonces, ahí la conversación tiene que ser mucho más extensa de en qué nos enfocamos cuando pedimos más que una compensación, una recuperación, y en qué lo estamos haciendo y bajo qué número lo estamos discutiendo. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o cómo estamos con el tiempo. Anto, creo que tiene la mano levantada. Sí, se me apretó la cámara. Pero quería así como dar un comentario súper personal, también aprovechando que el espacio de pueblos originarios y también que hay hartos hermanos y hermanas andinas y también veo ahí del pueblo de Aguita. Aquí en el territorio nuestras mecas, a propósito de lo que estábamos conversando, a nosotros nos dicen que al territorio le falta sangre o a nuestro humedal. Fue una meca y ella nos contaba que le falta sangre. Y en el pueblo de Aguita la sangre, bueno, nosotros trabajamos harto con el color rojo, ofrendamos sangre y ese tipo de prácticas espirituales que también van de la mano con revitalizar los distintos territorios y etcétera. Entonces me hace harto sentido esto como desde el cultivo, como nuestra sangre es nuestra agua, entonces como ofrendar sangre y tirarla a la tierra, se me viene a la mente un poco esto de cultivar, como cosechar agua. Y eso quería como dejar esa reflexión como personal que tuve y, y también como ir de la mano a los territorios con la espiritualidad de cada pueblo, de cada territorio eh, que habita ahí, ¿no? Como comunidad, etcétera. Y eso, muchas gracias por la clase, Erika. Ya la Jo igual. Gracias, Anto, y gracias, bueno, a todos los que participaron y hicieron sus preguntas. Les recordamos también que está anclado el correo de Erika para que si quieren, si tienen dudas, puedan escribirle. También agradecer a Erika por llevar la cuarta sesión de la Escuelita del Lecoy y espero que les haya gustado. Fue preparada con mucho cariño y bueno, le doy el pase al José. Gracias, José. Gracias, Erika, por la sesión, que ahí no, se las mandó el equipo de los indígenas, de parte del equipo de incidencia estamos re agradecidos. Solo recordar que tenemos el formulario de asistencia en el chat, para quienes quieran tener el certificado de participación de la escuelita, es importante que puedan llenar. Y también no queríamos cerrar esta sesión sin invitarles a que nos sacáramos una fotito. Así que quienes puedan prender la camarita, eh, que puedan prenderla, y quienes no puedan tal vez como reaccionar o algo así, hacer alguna seña. Eh, Eso, voy a dar unos segunditos para que vayan prendiendo. Bacán ver sus caritas. Eso, y de a poco se va llenando el mosaico. Les doy unos segunditos. Y ya, voy a contar entonces. A la cuenta de 3 saco la fotito. 1, 2, 3. Muchas gracias, chiquis. Bueno, comentarles que la próxima semana no hay sesión. Vamos a dar como un salto pensando que es Semana Santa, entonces el mood va a ser otro. Pero ya a la otra semana tenemos la sesión de cierre de esta escuelita, donde vamos a hacer todo el proceso de certificación y comentarles un poquito de las cositas que se nos vienen como equipo del ECOI. Nuevamente agradecer Erika, también José por todas las gestiones y a todo el equipo de Pueblo Originario.
Voy a cortar la grabación para que no se extienda tanto. Ahí está.